Muy buenos días, estamos en la semana 11 con los estudiantes de Matemática 1, sección D. Hoy nos corresponde trabajar las secciones cónicas, parábola e hipérbola. Como siempre les indico, en cualquier momento pueden interrumpir para hacer sus preguntas y si no, al final también tenemos la sección de preguntas y solución de dudas y ejercicios. En este caso vamos a hablar de parábola e hipérbola. En la parábola tenemos un solo cono viendo hacia arriba y entonces hacemos un corte, pero ese corte llega hasta la base del cono. Esto me forma una parábola. Aquí tenemos entonces, es la curva abierta formada por dos líneas o ramas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una y aquí hay dos, que son las asíntotas que vamos, perdón. No, en la parábola tenemos las dos líneas y son simétricas. En este caso, todos los puntos de la parábola están a la misma distancia de un foco. ¿Se recuerdan que en el elipse teníamos dos focos? Aquí tenemos solo uno. En la parábola vamos a tener también un elemento nuevo que se llama directriz. Y lo importante en una parábola es que... Muy buenos días, ¿quién habla? Claro que sí. Claro que sí. Y siempre lo estoy colocando ahí. Y hoy de una vez entré a materia. Adelante. Bienvenida. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros estemos hablando de parábola, la parábola va a ser una sección cónica en donde el punto más importante va a ser que la distancia del foco al vértice de la parábola va a ser igual a la distancia del vértice de la parábola a la ecuación directriz. ¿Y qué es la ecuación directriz? La ecuación directriz, aquí tenemos la parábola, y la distancia del foco al vértice va a ser idéntica a la distancia del vértice a la ecuación directriz. La directriz va a ser una recta perpendicular al eje de la parábola. Entonces, si la parábola está abierta hacia la derecha, decimos que la parábola está sobre el eje X. Y si ustedes observan, X está lineal. Para un valor de X, así como lo tenemos aquí, si nosotros estamos hablando de X aquí, vamos a tener dos valores de Y. O sea, si yo trazo un punto X en el eje, aquí está, a ese punto X le va a corresponder un punto en el eje Y positivo, porque ahí pasa la parábola, y si ustedes observan, a ese mismo punto le va a corresponder un punto en Y negativo. Este es el eje Y positivo y este es el eje Y negativo. Por lo tanto, si la ecuación dice Y cuadrado, quiere decir que en la parábola hay dos puntos en Y, uno positivo y uno negativo, y X es el eje de la parábola. Cuando este número o un múltiplo de 4 sea positivo, quiere decir que la parábola va a estar abierta siempre hacia el eje X del lado positivo. La diferencia es, cuando nosotros tengamos este coeficiente de P, que va a ser siempre un múltiplo de 4, cuando lo tengamos negativo y el eje es lineal, quiere decir que la parábola está sobre el eje X, pero ahora va a estar abierta hacia el lado izquierdo. Y observemos las mismas características que mencioné hace un momento. La parábola está en el origen del plano cartesiano. Y la distancia del origen al foco es igual a la distancia del origen a la ecuación directriz. Muy bien. Ahora veamos en el caso de que Y es lineal. Si Y es lineal, quiere decir que la parábola va a estar sobre el eje Y. Si
si este número que antecede a la P es positivo, va a estar sobre el eje Y abierta hacia arriba, y si este número que antecede a la P es negativo, va a ser abierta hacia abajo. Entonces, veamos un ejemplo. Me dice que la ecuación es x cuadrado 20y igual a 20y. El 20 es un múltiplo de 4, ¿verdad? Por ser y lineal, observen aquí en la ecuación de la parábola, como y es lineal, me está diciendo que la parábola está sobre el eje y. Y como 20 es positivo, ¿verdad que es positivo? Porque no tiene el signo, sabemos que es positivo. Entonces, 20 es múltiplo de 4, ¿sí o no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar 4 para obtener 20? Por 5. Por 5. Quiere decir entonces que mi foco está a 5 unidades hacia arriba del vértice, lo cual quiere decir que la coordenada del foco, que está sobre el eje Y, ¿sí? La coordenada del foco va a ser 0 para X porque está sobre el eje Y 5 para Y. Esa va a ser la coordenada del foco. El vértice está en el origen. Ahora, la ecuación directriz. Quiero que ustedes vean. La ecuación directriz va a estar a exactamente las mismas unidades que del vértice al foco. Como hay 5 unidades, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, aquí a 5 unidades vamos a tener la ecuación directriz. Como es 5 unidades, no importa qué valor tenga para Y. Yo quiero que ustedes vean esto. La ecuación directriz va a tener el mismo valor siempre en Y. Por lo tanto, la ecuación de esta aquí lo vamos a escribir. Déjenme ponerla aquí para que les quede. La ecuación de esta directriz siempre va a ser ¿cuál es el valor que dijimos que tiene aquí? ¿Y? ¿Cuál es el valor? Si hay 5 unidades hacia arriba, ¿cuántas unidades tenemos que tener hacia abajo? 5. 5 unidades. Entonces, como está abajo del origen, quiere decir que la ecuación de la directriz aquí va a ser y igual a menos 5. ¿Por qué? Porque hay 5 unidades. Entonces, como me dice que la directriz es perpendicular al eje de la parábola, entonces nosotros tenemos que la ecuación de la directriz es y igual a menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes tengan bien esto, bien firme. Y aquí, como nosotros dijimos, que del vértice, al foco hay 5 unidades, del vértice al foco hay 5 unidades, entonces, del vértice a la ecuación directriz, vamos a tener también 5 unidades, con la diferencia que aquí va a ser 5 unidades negativo, porque está por debajo del origen. ¿Sí lo vemos? Entonces, es esta la forma de resolver una parábola. ¿De acuerdo? Y siempre sobre el origen, ¿verdad? La ecuación con vértice en el origen. Si me dice que el vértice está en el origen, quiere decir que el vértice va a tener coordenadas 0,0, ¿verdad? Eso sí no tiene discusión y por eso aquí está. Entonces,
¿Alguien tiene una pregunta con esto? ¿No? Ok. Inge, buenos días. Disculpa la Buenos días. molestia. Sí. Tuve que revisar mi máquina y no escuché esta explicación sobre la parábola. ¿Podría apoyarme en repetirla? Disculpe. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Desde el principio yo les decía, a ver, vamos a cubrir esto para que no vean la solución antes de... Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una parábola, vamos a encontrar que una variable, o X o Y, es cuadrada y la otra es lineal. En el momento, vamos a colocar, aquí está, esta es la ecuación estándar de una parábola. Cuando Y es lineal, quiere decir que la parábola está ubicada sobre el eje Y. Cuando X es cuadrado, quiere decir, si nosotros colocamos, y para que lo veamos gráficamente, si yo tengo un punto en el eje Y, por ejemplo, aquí. Ubiquemos un punto en la gráfica, lo voy a hacer grande para que lo vean ustedes. Yo tengo un punto en la gráfica en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, este punto está sobre el eje Y. Pero si ustedes miran, la parábola está aquí, ¿sí? Y si ustedes observan, la parábola también pasa de este otro lado. Entonces quiere decir que para un valor de Y tenemos dos valores de X, un X positivo y un X negativo, si lo quieren ver así. Entonces, esa es una forma de ver sobre qué eje está la parábola, y la otra es que si esto es lineal, quiere decir que está sobre el eje Y. Si en la ecuación este signo es positivo, quiere decir no solo que está sobre el eje Y, sino que está abierta hacia arriba. Entonces, esta es la ecuación estándar de una parábola. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me dice, ecuación estándar, para que les quede. Ahora, ejemplo. En el ejemplo me dice que tengo que determinar todos los elementos de una parábola en donde la ecuación de la parábola es x cuadrado igual 20y. Si me está diciendo que x cuadrado es igual a 20y, x cuadrado es igual a 20y, veamos. Entonces yo les decía que este 20 que me da el ejemplo, aquí está, 20y, siempre va a ser un múltiplo de 4. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 4 para obtener 20? Sería por 5. 5. Por 5. Entonces, 20 es igual a 4p, por lo tanto, vamos, por tanto, ¿sí? Por lo tanto, p es igual a 5. Entonces, yo sé que tengo 5 unidades, porque, ojo, que aquí dice que la parábola está convertida en el origen. Si p es igual a 5, tengo 5 unidades hacia arriba, para que me dé mi foco, y 5 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, aquí tengo el punto 0, 5 y aquí tengo el punto 0, menos 5. Entonces, a 5 unidades hacia arriba está el foco y a 5 unidades hacia abajo tengo la ecuación directriz. Como esta es perpendicular al eje de la parábola, aquí y es igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, coordenadas de foco 0, 5 y ecuación directriz y menos 5. ¿Ahora sí? Ahora sí, muchas gracias, ingeniero. A usted. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, me dicen, para que ustedes no vean la solución, aquí está,
me dice, a ustedes solo les voy a dar, por ejemplo, esta ecuación, x cuadrado igual menos 40y. Y les voy a decir que encuentren los elementos de la parábola y que la grafiquen. Eso es todo. Entonces ustedes empiezan. Bueno, vamos a ver. Digamos que no tenemos nada aquí. No tenemos nada aquí, ¿de acuerdo? Hasta este momento solo les he dado yo a ustedes esto, porque esto es lo que viene justo en el examen, digamos. Les voy a decir, encuentre los elementos de la parábola x cuadrado igual menos 40y y grafíquela. Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, si tiene una variable cuadrada y una lineal, la lineal es y, quiere decir que mi parábola está sobre el eje y. Ahora, este número que está aquí es un múltiplo de 4 y es negativo. Entonces quiere decir que está sobre el eje y como es negativo, mi parábola está abierta hacia abajo. ¿Verdad que sí? Perfecto. Entonces ya está bien definido. Ahora, la ecuación estándar de una parábola, ¿cuál es? Cuando está abierta hacia abajo sobre el eje y, la ecuación estándar es x cuadrado igual 4py, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes. La ecuación estándar de una... Va. Entonces, la ecuación estándar me dice a mí que es, lo voy a escribir aquí para que les quede, es x cuadrado igual 4py. Muy bien. Entonces, quiere decir que el menos 40 es un múltiplo de 4. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 4 para que me dé menos 40? Por menos 10. Por menos 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener 10 unidades hacia abajo. ¿De acuerdo? Voy a tener 10 unidades hacia abajo. Como dice que está abierta hacia abajo, yo sé que el foco de mi parábola va a ser 0 en x, menos 10 en y. Eso lo sé. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que por la parábola y por la ecuación estándar está abierta hacia abajo, entonces el foco de mi parábola está aquí abajo. Ahora, también yo sé que como está en el origen, a 10 unidades hacia arriba, yo voy a tener mi ecuación directriz. Entonces, mi ecuación directriz va a estar 10 unidades hacia arriba. O sea que aquí yo voy a tener la coordenada 0,10, porque son las mismas 10 unidades hacia abajo, van a ser las mismas unidades hacia arriba, porque esa es la característica de una parábola, que el foco está a la misma distancia que la directriz. Entonces, como yo ya sé que P es igual a 10, entonces la ecuación que me define una recta que pasa por y igual a 10 es a 10 unidades, 10. ¿Ok? Y entonces esta ecuación que está a 10 unidades, que es exactamente las mismas 10 unidades en donde está mi foco y mi vértice, esta ecuación
es una ecuación constante, se recuerdan que lo vimos en la unidad anterior, y entonces la ecuación es y igual, como está del lado positivo, y igual a 10. Esta es ecuación de directriz. Ahí estamos. ¿Sí? Ingeniera. Sí. Entonces, esta es muy fácil, solo es de prestar atención y listo. Graficarla es sencilla y encontrar los elementos es muy fácil. Ahora vamos a ver una más fácil todavía. ¿Por qué les digo que es más fácil? Ah, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de parábola, perdón. Grafique la parábola y cuadrado igual a 8x, como ya lo vimos. 8 es igual a 4 por p, por lo tanto p es 2. Quiere decir que la directriz lo vamos a hacer con el mismo formato del anterior. Copiemos la ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo como P es igual a 2, pero ojo aquí, tengo 2 unidades hacia el foco. Como ahora está sobre el eje X, el foco es 2, 0. Y mi ecuación directriz está a 2 unidades. Entonces, mi ecuación directriz va a estar aquí en X igual a menos 2. ¿Logran ver? 1, 2 unidades a la derecha, foco. 1, 2 unidades a la izquierda, directriz. Y aquí, cualquier valor de Y puede tener positivo o negativo, que X siempre va a tener el valor de 2. Entonces, la directriz es X igual a menos 2 y el foco es 2, 0. ¿Cómo sabía que está sobre el eje X? Porque X es lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora miremos esta. Me dice grafique y determine los elementos. En este caso, aquí vamos a decir grafique y determine la ecuación. ¿Por qué? Porque los elementos se los estoy dando. Si ustedes ven, les estoy diciendo que su directriz es X igual a 3. Desde el momento que me dice X igual a 3, yo ya sé que X igual a 3 es directriz. El eje de la parábola va a ser perpendicular, por lo tanto el eje va a estar en Y. ¿De acuerdo? Entonces, el eje de la parábola aquí es X. ¿Por qué? Porque X igual a 3 es perpendicular al eje de la parábola. Entonces X va a ser lineal y el foco es menos 3, 0. La misma distancia que hay del foco al vértice va a ser la misma distancia que hay del vértice a la ecuación directriz. Aquí está. Entonces son 3 unidades, pero abierta a la izquierda, entonces es 4 por 3. ¿Son formas distintas? Sí. Son formas distintas de ver la parábola, pero es para que ustedes tengan el concepto, ¿de acuerdo? ¿Miramos otro ejemplo? Sí. Aquí tenemos, no, sí, este ya lo vemos. Ahora les decía, vamos a ver la última sección cónica que se llama hipérbola. En este caso no tenemos un solo cono, sino tenemos 2 y están invertidos. Entonces, la ecuación estándar de una hipérbola es muy similar a la ecuación estándar de una elipse. ¿Les parece familiar? ¿Sí o no? Sí. Pero observen que en la hipérbola tenemos un signo negativo. En el momento que hay un signo negativo entre las dos variables X y Y, quiere decir, aquí no importa cuál es mayor o cuál es menor. Aquí podría tener yo un 2, un 4, por ejemplo, y aquí podría tener un 100. No importa.
Aquí no importa cuál es más grande, ojo con eso. Lo que importa acá es cuál es el positivo. Y en este caso, la variable positiva es X. De la variable positiva se va a desprender el eje mayor. Entonces, aquí tenemos A, quiere decir que va a estar abierta sobre el eje X, porque X es positivo, y voy a tener una hipérbola para allá y la otra para acá, o sea, sus dos lados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos positivo y aquí tenemos el ejemplo. Me dice que debajo de X cuadrado está 100. Entonces, raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, del origen a la derecha calculo 10 unidades y del origen a la izquierda calculo 10 unidades. ¿De acuerdo? Va. Entonces, con estas 10 unidades que tengo aquí, jóvenes, ¿me siguen o se quedaron perdidos? Jóvenes. Yo sí le sigo, Inge. Gracias. Bueno, si alguien se quedó, por favor, cuéntenme. Repito, en una hipérbola, la característica importante y fundamental de una hipérbola es que es un signo negativo. El signo positivo me dice sobre qué eje está la hipérbola. Entonces, tengo x cuadrado dividido 100, quiere decir que raíz cuadrada de 100 es 10, trazo sobre el eje X, que es el eje de la hipérbola, trazo 10 unidades. Muy bien, 10 unidades a la derecha y 10 a la izquierda. El eje menor, en este caso, es 25, raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto trazo 5 unidades hacia arriba. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hago un cuadro. Este cuadro me sirve porque yo, a partir de los vértices del cuadro, miren, aquí está un vértice, el origen y el otro vértice. Trazo una recta y aquí está la otra recta. Aquí está un vértice, el origen y el otro. Esto es lo que me va a definir cómo tengo que graficar mis hipérbolas. Mi hipérbola entonces va a tener el vértice justo aquí, en 10, porque este es el vértice. Esto me va a definir el vértice de la hipérbola en el eje positivo. Y jamás se va a abrir mi hipérbola a estas dos rectas, pero nunca va a chocar las rectas. Nunca la va a chocar. Siempre se va a prolongar hacia el infinito, pero jamás va a chocar estas rectas. Estas rectas tienen un nombre y se llaman asíntotas. ¿De acuerdo? Entonces, las asíntotas tienen una característica y aquí se los estoy dando. Voy a poner en rojo para que las vean. En rojo están las asíntotas. Cuando yo tengo una hipérbola sobre el eje X, la asíntota se define como B dividido A. B, ¿cuánto vale B? 5. Dividido A, ¿cuánto vale A? 10. Pero como ustedes saben simplificar, 5 décimos, le saco quinta a 5, y entonces me queda un medio de X. ¿De acuerdo? Y igual un medio de X. Ese es el lado positivo. En el lado negativo vamos a tener menos 5 dividido 10 de X. Y esto va a ser igual le saco quinta y me va a quedar igual a menos un medio de X. Y los focos. Aquí es otro asunto importante. ¿Se recuerdan que en la elipse aquí teníamos positivo? Para encontrarse era negativo. En la hipérbola lo invertimos.
porque la ecuación estándar de la hipérbola es negativa y para encontrar C hacemos positivo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Si nosotros tenemos que A cuadrado es 100 y B cuadrado es 25, entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 125? 11. Raíz cuadrada de 125. El 11.18 que tiene. Gracias, aquí está, miren, 11.18. Entonces, el foco a la derecha, como está sobre el eje X, es 11.18,0 y por el lado izquierdo el foco es menos 11.18,0. ¿De acuerdo? Y el origen, siempre el origen, en este caso vamos a trabajar matemática, y el origen para nosotros siempre va a ser 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no hay secretos, estamos concluyendo nosotros con el origen, y el origen para nosotros siempre va a ser 0,0, ¿de acuerdo? Ese es el origen. Así que eso es todo lo que tenemos que aprender, y con esto terminamos. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, Y es positivo. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un signo negativo. Desde el momento que ustedes vean un signo negativo, sepan que se trata de una hipérbola. Entonces, si es una hipérbola, yo voy a saber si es una hipérbola, yo sé que la variable que tiene positivo va a ser el eje de la hipérbola. Entonces, aquí X es negativo. ¿Lo ven? ¿Cuál es la positiva? El Y. Entonces, mi hipérbola va a estar sobre el eje Y. Le saco raíz cuadrada a A cuadrado, y entonces me va a dar mis coordenadas de foco. ¿Sí? De vértice, perdón. O sea, como está sobre el eje Y, va a ser 0A. Y el eje menor va a estar aquí. Aquí voy a tener yo coordenadas 0 aquí. Va a estar coordenadas del eje B. Entonces aquí voy a tener B, 0. Por el otro lado yo voy a tener ¿cuánto? B negativo. Menos B, 0 en este punto. ¿De acuerdo? O sea, justo en este puntito yo voy a colocar, aquí ve, aquí voy a colocar yo B, menos B, 0. Y por la derecha voy a colocar B, 0. Ahora fíjense bien, pues, igual, como yo voy a hacer este paralelogramo, este rectángulo, siempre lo deben hacer, porque aquí es donde les va a dar la pauta de dónde va a estar su hipérbola. Entonces, graficamos los 4 puntos y en los vértices de este rectángulo que pasen por el origen, yo voy a dibujar mis asíntotas. Y dijimos que las asíntotas van a ser las rectas que van a cruzar el paralelogramo, ¿de acuerdo? Y entonces, una va a tener pendiente positiva y la otra va a tener pendiente negativa. Y que sus hipérbolas van a venir, y si prolongáramos estas asíntotas hasta el futuro, entonces la hipérbola va a hacer esto, a venir muy pegadita por todo lo largo de las asíntotas, llega al vértice y se viene hasta la otra asíntota, sin jamás interceptarla. ¿Estamos? Entonces, ahí está.
Y es positivo, o sea, tengo mi hipérbola sobre el eje Y, raíz cuadrada de A cuadrado me va a dar las coordenadas de vértices, raíz cuadrada de B cuadrado me va a dar coordenadas de los vértices en el eje menor, donde están los vértices siempre va a ser el eje mayor, y la ecuación de la asíntota va a ser A dividido B positivo para la recta que va creciente, y menos A. Ojo con esto, cuando yo estoy hablando de una ecuación, y eso por favor, apréndanlo para toda su vida, cuando la pendiente de una ecuación es negativa, significa que la recta es decreciente, y aquí lo vemos, es decreciente. Muy bien, y aquí tienen un ejemplo. Voy a darles, por favor, un instante para que ustedes vean esta hipérbola y que la copien mientras yo voy a tomar un poquito de agua, que me duele la garganta, ¿de acuerdo? La copian en un segundito y ahorita vengo. Bueno, igualmente, sí, si ustedes tienen alguna duda, este es el momento de plantearlas, pero lo que quiero yo que vean es que la variable y es positiva. Si la variable y es positiva, la hipérbola está sobre el eje y. Saco raíz cuadrada al número del denominador y esa va a ser mis coordenadas de foco sobre el eje y. Perdón, de vértices sobre el eje y. Y saco raíz cuadrada al valor que está debajo del eje menor y esas van a ser mis coordenadas en el eje menor. Por lo tanto, ¿qué coordenadas voy a tener aquí? Como estoy hablando del eje menor, y aquí va a ser 4,0, ¿verdad? Por el lado derecho. Y por el lado izquierdo va a ser menos 4,0, ¿verdad? Entonces, aquí tengo ya mi rectángulo. Atravesando los vértices y el origen voy a dibujar dos asíntotas, o sea, dos rectas, y voy a sustituir en esta fórmula A cuadrado, que es 64, y B cuadrado, que es 16. 64 más 16, ¿cuánto es? 80. Raíz cuadrada de 80, 8.94. Esas van a ser las coordenadas de mi foco, ¿de acuerdo? Entonces mi foco tiene una coordenada aquí, que es positiva, y la otra coordenada acá, que va a ser negativa. Y con eso hemos concluido el tema de hoy. Yo estoy para resolver todas las dudas. ¿Ven? Aquí tenemos el ejemplo nuevamente resuelto. Y eso es lo que ustedes van a tener a la hora de un examen. Se les va a dar una ecuación, así como esta, por ejemplo, y se les va a decir, encuentre los elementos de la hipérbola y grafíquela. Entonces, ustedes hacen el análisis y dejan evidencia de lo que hicieron y grafican su sección cónica en el plano cartesiano. Preguntas, jóvenes, pregunten. Todo lo que quieran, pregunten. Voy a dejar de compartir.